días, mis queridos hermanos. Les saludamos en esta mañana y agradecemos al Señor que nos haya dado este nuevo día para especialmente compartir por un momento su preciosa palabra y así nutrirnos espiritualmente. Hoy vamos a continuar con el sermón que predicamos la semana pasada. Entonces vamos a utilizar una parte del texto para poder seguir adelante en estos versos. ¿Y cuántas veces, mi hermano, le han sucedido cosas en su vida que en el momento en que las está atravesando, usted no comprende completamente por qué le ocurren o qué es lo que Dios está tratando de hacer? Muchas de estas circunstancias suelen ser dolorosas. En esos momentos nuestra mente da vueltas, quedamos completamente confundidos y frustrados, pero a poco vamos saliendo de aquella circunstancia y seguimos sin entender. Es solo cuando ha transcurrido un buen tiempo que de repente, como si alguien encendiera el switch de la luz, todo se vuelve claro y podemos ver finalmente qué era lo que Dios quería hacer o decirnos en ese momento y nosotros no entendíamos. Finalmente nuestras preguntas son contestadas por Dios y nos damos cuenta lo poco que entendemos, la manera como Dios habla u obra en nuestras vidas. Aquella respuesta siempre estuvo allí. El asunto es que a nosotros los hombres nos cuesta entender lo que Dios sabe, hace o dice. Bien lo dijo el profeta Isaías en el capítulo 55, el verso 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Puede ser que en este preciso momento usted esté pasando por una circunstancia que no se explica. Puede ser un dolor o una tragedia reciente, o puede ser un desengaño o incluso una traición de aquella persona en la que usted más había confiado o a la que le había entregado su corazón. Dios no nos dejará sin respuesta. Lo que pasa es que a nosotros nos parece mucho mejor, más bien diría, que a veces nos parece a nosotros que lo que Dios hace no tiene sentido, cuando en realidad Dios está tratando no solo de enseñarnos una lección espiritual muy valiosa, sino también de moldear nuestro carácter y que aprendamos a escuchar atentamente su voz para que sepamos qué es lo que nos está diciendo. En esos momentos debemos recordar que Dios está en completo control. Y aunque en ese momento, en esa circunstancia, no entendamos, lo entenderemos después. Solo tenemos que seguir confiando en el inmenso amor de Dios por nosotros, sus hijos, tal como lo registra la Biblia, a pesar de que lo que Dios dice al hombre muchas veces lo hace de manera sencilla para que él lo pueda comprender y obedecer, sigue siendo difícil para nosotros entender claramente lo que Dios nos dice. Retomando el pasaje de Juan, capítulo 13, los versos 1 al 19, que como les dije es un solo pasaje y lo vamos a tener que dividir en 3 o 4 sermones, este sería el segundo de ellos, y que empezamos la semana pasada, solo vimos la primera parte, del verso 1 al 5, y estuvimos tratando acerca de las cosas que Jesús sabía y las cosas que Jesús hacía. Hoy lo quiero invitar para que abramos nuestra Biblia nuevamente en el Evangelio de Juan capítulo 13 y vamos a mirar los versos 6 al 11 y quiero rogarle una vez más que prestemos mucha atención porque allí encontraremos el punto que les mencioné la semana pasada y que quedó pendiente, las cosas que Jesús decía y los hombres no entendían. Pero también en estos mismos versos del 6 al 11 encontraremos otros 2 puntos adicionales que nos permitirán avanzar con el sermón. Esos 2 puntos son, solo Jesús nos puede lavar por completo. Y el otro punto es, el creyente solo debe lavarse diariamente los pies. Así que con esa introducción vayamos rápidamente al texto. El verso 6 dice así: entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Así que aquí está el punto que estaba pendiente de la semana pasada, del sermón de la semana pasada. Las cosas que Jesús decía y los hombres no entendían. Seguimos con el relato de Juan
y después de que Jesús se ciñera con la toalla y tomara la vasija con agua, se propuso lavarle los pies a Pedro. Según Agustín de Hipona, el análisis que él hace de este texto dice que Pedro fue el primero de los apóstoles que trató de lavarle los pies. Orígenes, el obispo de Alejandría, dice que fue el último. En realidad el texto no nos afirma ni desmiente ninguna de estas dos posibilidades. No sabemos si Pedro fue el primero o fue el último. Lo importante es que llegó un momento determinado que Jesús se arrodilló para lavarle los pies. Así que Pedro siempre decía lo que pensaba, ¿cierto? Y de alguna manera parecía ser el vocero de otros apóstoles. No podemos olvidar que en el Evangelio de Juan, una de sus características, como ya lo he resaltado muchas veces, es que cada cosa que Jesús sabía, hacía o decía, tenían un profundo sentido espiritual. Estaba revelando una verdad profunda de Dios. Y por eso, porque era algo profundo, por eso era común que la gente, ni los discípulos, ni otras personas entendían ese profundo sentido, porque siempre terminaban entendiendo solamente lo superficial. Y este pasaje es una bella muestra de esa profundidad espiritual una vez más. Jesús le responde a Pedro de cierta manera que le hace entender que lo que él está haciendo no era solamente un ejemplo de servicio como vimos la semana pasada, sino algo aún más profundo, hasta el punto de que tanto Pedro como los demás apóstoles lo entenderían después. Esta es la parte que relacionaba con la introducción. Cosas que no suceden, cosas que Dios hace en nuestra vida, pero que nosotros solo entenderemos después. Y en este texto, esta expresión después tiene un valor significativo porque ha sido interpretada como un anuncio de que cuando dice Jesús después, se estaba refiriendo a después de su muerte, de su ascensión y glorificación. Entonces, a eso se refiere la palabra después. No podemos olvidar que muchas de las cosas que Jesús hizo y dijo no serían comprendidas por los discípulos, sino a tiempo después de la muerte de Jesús y la llegada del Espíritu Santo a sus vidas. Entonces, lo mismo, exactamente lo mismo sucede con nosotros. Cuando leemos las Escrituras, en general tenemos la dificultad que nuestra mente tiene la tendencia a interpretar aquello que la Biblia nos dice de forma más superficial. Ese sentido muy llano es como nosotros lo interpretamos. Y esto explica en gran manera la cantidad de falsas doctrinas y erróneas interpretaciones de las Escrituras que a lo largo de la historia se han hecho o han creado confusión y un sinnúmero de herejías. Y desafortunadamente aún sigue sucediendo lo mismo, que cuando leemos el texto lo entendemos de manera tan superficial que terminamos dándole una interpretación completamente errónea, ¿cierto? El apóstol Pablo, bueno, déjenme parafrasear esto. Los hombres, en realidad, aparte del Espíritu Santo, no podemos entender la profundidad de las Escrituras de Dios. Es necesario que el Espíritu Santo nos alumbre y nos permita discernir. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios, el capítulo 2, el verso 14, lo siguiente: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces esa es la dificultad que el ser humano tiene a la hora de escudriñar las Escrituras. Por eso es que es necesaria la obra del Espíritu Santo para que nos ilumine. Y entonces, a medida que el Espíritu Santo nos va iluminando, poco a poco nosotros empezamos a entender el sentido espiritual más profundo de la revelación de Dios. Por eso era necesario, más bien podemos decir que por eso es necesario que cada creyente se ejercite espiritualmente con una frecuente y disciplinada lectura de las Escrituras. Esta es la única manera en que cada día lo que Jesús nos dice será más claro para entenderlo y menos difícil de aplicar a nuestras vidas. Cuando leemos la Biblia cada día, la voz de Dios se va haciendo cada vez más clara y real. Entonces, frente a nosotros se iluminará más y más el profundo sentido espiritual de la revelación de Dios. ¿Cuántos de nosotros
en un momento determinado hemos leído la Biblia y encontramos el sentido, pero después, pasado un tiempo, alguien nos la vuelve a leer o nos la vuelve a explicar y encontramos algo aún más profundo que siempre estuvo allí. Ese es el trabajo que el Espíritu Santo va haciendo en nosotros para que entendamos las cosas que Jesús dice. Así que una ojeada no será suficiente. Escudriñar las Escrituras profundamente es una tarea de nosotros los creyentes para toda la vida, porque no bastará con una pasada de hoja superficial para que entonces nosotros podamos conocer a un Dios que es infinito en poder y sabiduría, ¿cierto? Déjenme hacerle un par de preguntas que son más que preguntas, tienen más bien un sentido retórico. ¿Aceptaría usted que el cirujano que le va a realizar una cirugía de corazón abierto o en el cerebro o una cirugía bien complicada, apenas mientras estuvo en la escuela de medicina le hubiera dado una ojeada a sus libros de anatomía? Déjeme ponerle otra ilustración tal vez. ¿Viajaría usted en un avión donde el piloto solo le hubiera dado una ojeada a sus manuales de cómo volar este tipo de avión? Ninguno de nosotros haríamos esa locura, ninguno. Porque valoramos nuestra vida, no arriesgaríamos nuestra vida en manos de un cirujano que no estudió, ni de un piloto, ¿cierto? Pero, ¿sabe qué es lo contradictorio en nosotros? Lo triste es que espiritualmente, frecuentemente, cometemos una locura peor, y es que arriesgamos nuestra vida espiritual y eterna cuando solo le damos una ojeada diaria a la palabra de Dios. Pareciera como si no valoráramos el valor que nuestra vida espiritual tiene. Mi hermano, como pastor le digo algo de corazón. No será suficiente con que usted escuche el sermón dominical. Es parte importante, no me malinterprete. El estudio bíblico también es muy importante entre semana. Pero es necesario que cada uno de nosotros a diario, todos los días, profundicemos y escudriñemos con todo el corazón lo que el Señor nos dijo o nos dice a través de su palabra. Porque de lo contrario, las cosas que Jesús decía seguirán sin tener el más mínimo sentido, o seguiremos analizándolo simplemente de manera muy superficial. Y entonces no podremos sacar el mayor provecho. Como diríamos coloquialmente hablando, para la muestra un botón. Jesús está hablando en términos espirituales y Pedro en términos materiales. Mire el ejemplo que vamos a ver que complementa lo que estamos diciendo. Para darnos cuenta que lo que Jesús sabía, hacía y decía tiene un profundo significado espiritual, vienen los siguientes versos. Por eso los incluí como parte de este sermón también. Verso 8. Pedro le dijo: no me lavarán los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Aquí nos encontramos con el segundo punto. Solo Jesús nos puede lavar por completo. El apóstol Pedro muestra una vez más esa característica propia de los que hablan para pensar. No que piensan para hablar, sino que hablan y después piensan. Nosotros, desafortunadamente, también nos parecemos mucho al apóstol en eso. Decimos cosas y después pensamos. Pedro primero le hace una pregunta a Jesús: ¿tú me lavas los pies? Que en realidad en el original se debe entender como una afirmación de negación absoluta. Así la traduce nuestra Reina Valera, pero el verdadero sentido daría una expresión más o menos como esta: tú no me lavarás los pies nunca, jamás. Algunos autores afirman, y yo creo que tienen toda la razón, que detrás de la pregunta de Pedro lo que había era un profundo respeto por Jesús, porque Pedro entendía la costumbre, Pedro entendía el significado de lo que Jesús estaba haciendo, y Pedro dijo: no voy a dejar que mi Señor se humille a lavarme los pies cuando soy yo el que se los debe lavar.
Es más o menos lo que esa expresión nos dice, ¿cierto? Por lo tanto, Pedro no estaba dispuesto a que Jesús se humillase a sí mismo lavándole los pies a un hombre como él. Algunos autores dicen que, como era parte de la costumbre, ellos entendían muy bien, los apóstoles entendieron muy bien el significado principal. Pero lo que ni Pedro ni los otros discípulos entendían del gesto de Jesús es que era una representación de una verdad espiritual aún más profunda que tenía que ver con la justificación de los pecadores. Jesús lavaría nuestros pecados con su sangre. Era lo que en el fondo hacía. Por eso, Jesús le responde: si no te lavare, no tendrás parte conmigo, Pedro. Aquí nos podemos dar cuenta que Jesús estaba utilizando aquella experiencia práctica para enseñarle a los discípulos una verdad eterna y profunda de hasta dónde Cristo se humillaría por amor a los pecadores. Como dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, los versos 8 y 9, dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Con este acto de lavar los pies, Jesús estaba humillándose al asumir esa posición del más bajo de los esclavos de una casa. Pero esa humillación no se comparaba con la mayor humillación que Jesús recibiría en pocas horas, que siendo inocente fue declarado culpable en un juicio torcido y sentenciado a morir en la cruz. Esta era la más grande humillación que Jesús soportaría por amor a nosotros los pecadores. Y solo a través de aquella muerte cruel, los hombres finalmente podríamos ser lavados, es decir, justificados. Aquí la palabra lavados tiene que ver con justificación, con limpiar, ¿cierto? Lavar los pies de los discípulos era una parte más de la obra de humillación que Jesús vino a cumplir. Pero una vez Cristo muriera en la cruz, por medio de su sangre, los pecadores arrepentidos serían lavados, justificados de su maldad, una vez y para siempre. Esta es la verdad eterna que subyace, está debajo de esta obra de lavar los pies. Había un sentido aún más profundo, ¿sí ve? Espiritualmente esto tiene grandes implicaciones eternas para nosotros. Porque a menos, para todos los hombres, a menos que Jesús nos lave con su preciosa sangre, es decir, nos justifique, los hombres no tendremos parte con él. Por eso le dijo a Pedro: si no te lavo, no tienes parte conmigo. Así que en aquella noche Jesús le estaba anunciando que él en pocas horas pondría su vida en rescate por los pecadores y que su sangre sería la única capaz de pagar la deuda que nuestro pecado creó para con Dios. Y además su sangre es la única capaz de lavar por completo a los hombres de su pecado. En aquella noche Jesús tomó toalla y vacía para lavar los pies de los discípulos. Cuando Pedro protestó, Jesús le dijo que lo que él estaba haciendo solo lo entendería después. Jesús vino a servir a todos los hombres, pero desafortunadamente muchos no quieren que Jesús los lave, es decir, los justifique completamente. Muchos rechazan esta obra y no lo hacen por humildad como tal vez Pedro intentó hacerlo, sino que más bien lo hacen por soberbia y rebeldía, porque creen que ellos solos se pueden lavar a sí mismos por medio de las obras, la religión o la ética o la moral humana. Y déjenme hacerle una comparación. Es más fácil que nosotros tomemos un bebé de un par de semanas de nacido, lo pongamos en una tina llena de agua, pongamos un pan de jabón ahí, y nos vayamos a hacer cualquier otra cosa y esperar que cuando nosotros vengamos, él se haya bañado.
Es más fácil eso que intentar nosotros los hombres, por nuestros propios medios, justificarnos. Nadie podrá jamás justificarse ante Dios por sus propios medios. Que eso nos quede claro, mi hermano. Eso es absoluto en las Escrituras. Nadie, absolutamente nadie puede justificarse a sí mismo. Es más, el profeta Isaías en algún momento dijo que nuestras mejores justicias son como trapos de inmundicia delante de Dios. Queriendo decir que no hay justificación ni perdón de pecados fuera de Cristo. Y sin su preciosa sangre no pudiéramos haber sido lavados perfectamente. De ahí que fuera la necesidad que Jesús muriera en la cruz y derramara su preciosa sangre. Solo Jesús nos puede lavar por completo. Cada ser humano puede tener su propia opinión de cómo puede lavarse a sí mismo. Es decir, ponerse a paz con Dios. Pero la Biblia es enfática y en Juan, un capítulo más adelante lo veremos, en el capítulo 14, el verso 6, que es una expresión muy famosa de Jesús. Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, y ese nadie es absoluto, viene al Padre sino por mí. No hay otro camino, no hay otra verdad, ni otra vida, ni otra persona que nos pueda lavar para ponernos a paz con Dios. Solo aquel, en una noche, después de cenar con sus amigos, con sus discípulos, se levantó de la mesa y tomando una toalla y una vasija de agua, empezó a lavarle los pies a sus discípulos. Ese que en aquella noche se levantó y hizo aquello, es el mismo que hoy, a ti, mi amigo, te puede lavar por completo de tu maldad y tu pecado. Únicamente tienes que venir a Él, tal como estás. Y Jesús te lavará por completo, de tal manera que serás aceptado plenamente por el Padre Celestial, como si nunca hubieras pecado o te hubieras manchado con el pecado. Esa era la verdad eterna que Jesús quiso revelar en aquella noche de forma práctica y didáctica para todos los hombres, no solo para sus discípulos, sino para todos nosotros. Ahora, es cuestión de cada uno, ya esto es una decisión personal, si quieren que Jesús los lave por completo. Cada quien decidirá y al final recibirá según lo que haya escogido. Vamos a ver qué fue lo que hizo Pedro. Verso 9. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Aquí nos encontramos con el tercer punto de este sermón en esta mañana. El creyente solo debe lavarse diariamente los pies. Este es otro de los tantos ejemplos que los evangelios resaltan de nuestro hermano Pedro. Cómo pasaba de un extremo al otro en fracción de segundos. Hace un momento le dice a Jesús, no me lavarás los pies nunca jamás. Y ahora dice, Señor, no solo los pies, sino la cabeza y las manos. Y así encontramos a Pedro en muchos pasajes. Un poco más adelante en este mismo Evangelio de Juan vamos a encontrar que Jesús dice que Pedro lo negará. Y Pedro le dice a Jesús, no, aunque todos estos te nieguen, yo jamás te negaré. Unas pocas horas más tarde lo estaba negando 3 veces. Ese es el contraste que encontramos de nuestro hermano Pedro. Pero nosotros tenemos mucho de Pedro también. Pero la diferencia ¿cuál es? Que Pedro con el tiempo cambió. Solo esperamos que nosotros también lo hagamos. Aquí Pedro pasó de no querer dejarse lavar los pies de Jesús, por eso le dijo nunca jamás. Ahora le pide a Jesús que entonces le lave no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús responde con una afirmación muy profunda.
Pero antes de tratar de entender su significado espiritual, es necesario volver al contexto judío en el que Jesús ministró, para así entender con exactitud y profundidad lo que Jesús dijo aquella noche cuando le lavó los pies a sus discípulos. Preste atención a esto, mi hermano. En aquella cultura era costumbre que cuando una persona era invitada a otra casa o a una festividad, a una celebración, a algún evento social, se bañara todo el cuerpo. Por eso ponen la expresión manos y cabeza, se refería a un baño completo del cuerpo. De esta manera, cuando esa persona llegaba al sitio donde había sido invitada, ¿qué había que hacer? Solo lavarle los pies, porque el resto del cuerpo estaba limpio. Y esta afirmación Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Si nosotros lo interpretamos de manera superficial, podemos solo quedarnos con que está hablando de la parte exterior, pero sabemos que hay algo más. Sí, Jesús utilizó una costumbre cultural de aquella época para señalar una verdad espiritual con respecto a cómo cada creyente debería vivir su vida diariamente. Si una persona ya estaba limpia y solo le hacía falta lavarse los pies, podría rápidamente o fácilmente entrar a disfrutar de lo que tenían los anfitriones preparados para compartir. Igualmente, cada creyente, al caminar por la vida, y quiero que me entienda esto, porque esta es la parte fundamental, al caminar por la vida, después de que hemos recibido a Cristo, nuestros pies se ensucian, se contaminan con el pecado y es necesario que cada día nos los lavemos. Cuando el creyente es lavado por Jesús con su preciosa sangre y es justificado, no necesita volverse a bañar por completo. Es decir, yo he tenido la experiencia que al terminar de predicar en algunos lugares, después de un sermón, uno diga quién quiere recibir a Cristo. Lo curioso es que muchas veces los que quieren recibir a Cristo, una vez más, son los que llevan años en la iglesia. Como que no han entendido que recibir a Cristo es una sola vez y de ahí en adelante empieza otro proceso que es muy diferente. Así que confesar los pecados viejos, ¿ya para qué? Ya fueron perdonados. Cuando venimos a Cristo, toda esa vida nos es perdonada. Ya fueron perdonados por completo. Ahora, lo que tenemos que hacer es fijarnos por dónde caminamos diariamente y de manera figurada cómo el polvo de pecado se prende a nuestros pies con facilidad. Es decir, cuando usted y yo caminamos por la vida, de una manera u otra, todos los días estamos pecando. Ese es el polvo, a eso se refiere, que se nos pega a los pies y tenemos que lavarnos. Entonces, cuando somos conscientes de ello, de lo fácil que nos contaminamos con el pecado, corremos a Jesús y confesamos nuestros pecados diarios. Y entonces, una vez más, necesitamos que nuestros pies sean lavados, porque nuestro cuerpo está limpio. Y quiero repetir esto, hermano, porque es muy importante doctrinalmente para nosotros como creyentes. Si usted ya pidió perdón por todos sus pecados pasados, le dijo al Señor, perdóname, usted no tiene que volver a pedir perdón por ellos, porque ya Dios se olvidó de ellos, dice la Escritura, los arrojó a lo profundo del mar. ¿Qué tenemos que arrepentirnos? Lo que hacemos a diario, ese mal pensamiento, esa mala respuesta, esa acción. Y entonces el Espíritu Santo nos convence en ese momento, lo que acabas de hacer es pecado. Y entonces usted y yo lo confesamos. Por eso es bueno la costumbre de empezar nuestro día con oración y terminarlo en la oración, ¿cierto? Lo que Jesús está diciendo entonces es que cada creyente, después de haber sido lavado por completo, es decir, justificado y salvado, ahora tiene que fijarse por dónde camina. Muchos autores, entre ellos William Hendricks, creen que lavarse los pies es una referencia al proceso de santificación que el creyente emprende una vez que Cristo lo ha justificado por su sangre preciosa. Así que, mirándolo desde esa perspectiva, es responsabilidad de cada creyente fijarse atentamente por dónde camina en esta vida. Cuando usted se sienta a la hora del almuerzo con sus compañeros y empieza a reírse de las bromas de doble sentido, morbosas o este tipo de cosas,
tiempo de que vaya y se lave los pies. Cuando usted habla de otra persona, cuando dice un chisme o lo que sea, es necesario que se bañe los pies, porque ese es el polvo que a diario, el polvo del pecado que a diario se nos pega en los pies. El creyente cuenta con la ayuda del Espíritu Santo. A medida que avanzamos por la vida, comprendemos de este pasaje por lo menos dos sentidos profundos que Jesús quería enseñar a sus discípulos. El primero de ellos, con este lavado de pies, hay una aplicación práctica. Y es que debemos lavarnos los pies los unos a los otros, porque allí aprendemos qué es la humildad y el servicio entre hermanos. No cada domingo nos vamos a lavar los pies, pero entendemos esto. Nos ayuda a recordar de manera vívida que a la iglesia de Dios venimos a servir, todos. Y que este servicio debe ser sin ningún doble intención. Igualmente, tomar la toalla y la vasija del agua nos debe hacer recordar nuestra condición de esclavos. Pero no cualquier esclavo, sino el más bajo de todos ellos, porque Jesús llegó hasta ese punto. Ese es el ejemplo que hemos recibido de Jesús. Lo segundo que aprendemos en este pasaje es el significado espiritual, de que era necesario que Jesús nos lavara, nos justificara por medio de su sangre preciosa. Somos lavados por Cristo una vez y para siempre. Usted no necesita ser lavado ni 30 ni 40 veces, completamente no, una sola vez. Desde ese momento, el Espíritu Santo de Dios nos guiará y nos recordará amorosamente que nuestros pies se han ensuciado con el polvo del pecado. Por eso es necesario que nos los lavemos diariamente. Tenemos que decirlo de esta manera, es necesario que hagamos una confesión diaria delante de Dios, para así humildemente poder entrar en la presencia de nuestro maravilloso y precioso anfitrión, que es Dios, quien ha preparado ricas y preciosas bendiciones para nosotros. Mire cómo termina este pasaje. Vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Jesús concluye esta parte de su enseñanza resaltando algo muy importante. No todos los discípulos que estaban allí en aquella noche estaban limpios espiritualmente. Entre ellos había uno que, a pesar de la manera como Cristo lo amó, y si Orígenes, el obispo de Alejandría, tenía razón y le lavó los pies a todos, aunque ese apóstol, ese discípulo, tenía los pies limpios físicamente, es decir, Judas, el Iscariote, el que lo traicionaría, el que lo entregaría, tenía los pies limpios porque Jesús se los había lavado físicamente. Su corazón estaba totalmente manchado y entenebrecido por el pecado. Y eso nos ha de servir de advertencia, que aún en la iglesia habrá quienes aparentan tener los pies limpios, pero delante de Dios no son más que traidores que aparentan ser ovejas cuando en realidad son lobos rapaces. Por eso dice Jesús, porque sabía quién le iba a entregar. Estos individuos están en la iglesia por interés. Recuerde que Jesús dijo que el trigo y la cizaña crecen juntos. No nos debe sorprender esto. No todo el que viene a la iglesia es cristiano, aunque profese serlo. Lo triste de este tipo de individuos, que pueden aparentar los pies muy bien lavados, será que cuando no encuentre más que robar o tomar o qué más daño hacer, terminará por vender a sus propios hermanos por 30 piezas de plata, metafóricamente hablando. Porque si lo hicieron con Cristo, ¿qué no harán con nosotros? La religión solo trata de lavarnos los pies con las obras de misericordia, con todos los sacramentos y todo este tipo de cosas. Pero deja el corazón y el alma sucia y contaminada por el pecado. Jesús, en cambio, por medio de su preciosa sangre, nos lavó por completo y ahora somos plenamente justificados ante Dios. Ahora solo tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo y en esta carrera, en este caminar, en esta jornada de la santificación, reconocer cómo cada día nuestros pies se siguen contaminando con el pecado
el polvo del pecado, y será así hasta el día que nos moramos. Pero si corremos a Jesús inmediatamente, encontraremos ¿qué? Perdón y justificación. Como creyente, cada día se nos presentará la dificultad para entender claramente lo que Dios nos dice por medio de su palabra. Enfrentaremos todavía esa dificultad, pero el Espíritu Santo nos ayudará a entender cada vez más y más la profunda verdad espiritual que Dios nos quiere comunicar, para que podamos entonces crecer, madurar constantemente hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Como hoy vimos, Jesús utiliza todas las oportunidades posibles para enseñar de manera sencilla las grandes verdades espirituales. Aún así, los discípulos tenían dificultad para comprender el profundo significado de la revelación de Dios. Tuvo que pasar un tiempo, fue un después de que Cristo murió en la cruz, después de que Cristo resucitó, después de que se les presentó y después de que fue ascendido al cielo y el Espíritu Santo vino. Tuvo que pasar ese después para que finalmente los discípulos, con la ayuda del Espíritu Santo, comprendieron lo que Jesús les quiso enseñar aquel día. Lo mismo nos sucede a nosotros. Por eso será necesario que cada uno de nosotros como creyentes, al leer la palabra de Dios diariamente, acudamos al Espíritu Santo. Y poco a poco nos vamos a dar cuenta y entenderemos que lo que Jesús decía, siempre fue para nuestro provecho. No todo lo entenderemos. Hay muchas cosas que Jesús sabía, hacía y decía, que solo las entenderemos después. Pero por ahora, como dijera Corrie ten Boom, no te preocupes por lo que no entiendes de la Biblia ahora. Preocúpate por lo que entiendes y no aplicas. Así que mi hermano, ahí donde está, le quiero rogar que inclinemos nuestro rostro y vamos a elevar una oración a nuestro Dios. Amado Padre, en esta hora venimos ante ti para darte gracias por haber enviado a Jesús para que de manera sencilla nos enseñara las grandes y profundas verdades espirituales. A ti, Jesús, gracias porque no solo viniste a revelarnos al Padre, sino a mostrarnos de manera práctica su amor. Aunque esto implicara que tuvieras que humillarte, lavando los pies de los pecadores. Pero la mayor humillación la sufriste por amor aquel día en que fuiste crucificado, entregando tu vida en la cruz del Calvario y derramando tu preciosa sangre para que por medio de ella nosotros, los que creemos en ti, pudiéramos ser lavados, justificados, no solo los pies, sino todo nuestro ser, en cuerpo, alma y espíritu. Gracias, Espíritu Santo, porque día a día nos muestras con tierno amor cómo al caminar por esta vida nuestros pies se ensucian con el polvo del pecado y rápidamente nos conduces por el camino del arrepentimiento y la confesión. En tu nombre, Jesús, oramos y damos gracias. Amén. No olvidemos, mis queridos hermanos y amigos, que solo Jesús nos puede lavar, es decir, justificar por completo de nuestros pecados. Así que hoy la invitación es: ven a Él y no tardes, porque Jesús está siempre dispuesto a perdonar tus pecados y darte nueva vida. Feliz semana y que el Señor les bendiga.